Hola amigos y amigas, sean bienvenidos y bienvenidas a este su canal Por una civilización que humanice. Les saluda Carlos Ayala Ramírez y les recuerdo que esta es la quinta sesión que tenemos en torno al estudio de la más reciente encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, hermanos todos. Si hacemos un breve repaso, ¿se acuerdan? En la primera sesión lo que hicimos fue una especie de presentación global de la encíclica, ¿no? Echamos un vistazo, digamos, a los 8 capítulos de que consta la encíclica, describimos los temas y subtemas para tener una visión, digamos, global, para tener una visión más o menos integral de la encíclica. Esa fue la primera sesión. En la segunda sesión, si ustedes se acuerdan, estudiamos el capítulo primero de la encíclica, ¿no? Es el capítulo que se llama La sombra de un mundo cerrado. Y en ese capítulo el Papa, mejor dicho, nos plantea una especie de diagnóstico del mundo en el que vivimos. Un mundo que precisamente no está para la fraternidad, ni menos para la solidaridad humana, ¿no? Un mundo que, pues, se presenta como dividido y en conflicto, y que es el mundo que representa el desafío para aquellos hombres y mujeres que pues tienen la aspiración de contribuir, de dejar, digamos, en esta historia un poco de esfuerzo para hacer el mundo más habitable, del que nos podamos sentir más orgullosos, ¿no? Bueno, esa fue la segunda sesión. En la tercera y cuarta sesión estudiamos el capítulo 2 de la encíclica, que se titula Un extraño en el camino, donde el Papa Francisco hace una especie, digamos, de referente de ser humano, ¿no? Nos plantea una especie de referente de ser humano desde la parábola, esa parábola que, como dijimos en su oportunidad, es parte del patrimonio ético de la humanidad, no solamente del cristianismo, sino que ahí se nos plantea de qué va eso de ser humano, ¿verdad? El ser humano compasivo, el ser humano prójimo, el ser humano hermano. Bueno, estudiamos 2 sesiones en torno a ese tema. Ahora estamos ya en la quinta sesión y vamos a dar un salto. Del capítulo 2 vamos a saltar al capítulo 5, digamos. El capítulo 5 de la encíclica se titula La mejor política. Y este es el tema que vamos a abordar ahora mismo. Probablemente tengamos esta y otra sesión sobre este tema. El tema lo divido en 3 partes por cuestiones de exposición, digamos, ¿no? En la primera parte, lo que se llama el planteamiento, ¿no? La delimitación de lo que va el quinto capítulo, ¿no? Planteamiento del tema. En la segunda parte vamos a hablar de los presupuestos y argumentos que se dan en torno a la política, ¿no? En torno al tratamiento de la política. ¿Cuáles son los presupuestos? ¿Cuáles son los argumentos en el sentido de por qué la necesidad de la política para construir fraternidad? Y en la tercera parte vamos a hablar de la propuesta que hace el Papa, de lo que él llama la grandeza de la política o la política ética. Muy bien, esos son los 3 temas que vamos a desarrollar a lo largo de esta quinta sesión. Planteamiento del tema. ¿Cuál es la perspectiva del capítulo quinto de la encíclica Fratelli Tutti? La perspectiva es que para hacer posible el desarrollo de una comunidad mundial, ¿verdad? De una comunidad capaz de realizar la fraternidad universal, para hacer posible eso, hace falta la mejor política. Esa es la idea fuerza que va a atravesar este capítulo quinto, ¿no? Repito, para hacer posible el desarrollo de una comunidad mundial capaz de realizar la fraternidad universal, se requiere una mejor política. No cualquier política, sino una mejor política. Por consiguiente, viene la pregunta, ¿y qué es la mejor política? Claro, tenemos que tener criterio, ¿verdad? No toda la política es igual, digamos. Aparte de que, ustedes saben, se conoce, hay una distinción, digamos, eh, de, de discernimiento que indica de que hay política con P minúscula
y política con P mayúscula, ¿no? La primera es la política partidaria, la que hacen los partidos políticos, y la segunda es la política social, la que hace el ciudadano y ciudadana común, la que hacen las fuerzas sociales. Esa es la política con mayúscula, digamos, que tiene que ver en esta línea también con la mejor política. ¿De qué manera la mejor política puede propiciar fraternidad universal? Es la pregunta clave que se va a tratar de responder en este capítulo 5. ¿Okay? Ahí tenemos entonces el planteamiento del tema. Vamos rápido, ¿verdad? Bueno. Segunda parte. Desarrollo del tema. Decir presupuestos y argumentos para sustentar esa idea fuerza de que se requiere de una mejor política si queremos alcanzar fraternidad universal, si queremos alcanzar amistad social. ¿Cuáles son los presupuestos y argumentos que hay en este quinto capítulo? Miren, amigos, amigas, esta parte del tema nos habla de tres situaciones que hay que considerar con mucho cuidado al momento de hablar de la política. Primero se habla del descrédito de la política, ¿no? Ustedes saben, la política no goza de buen cuño, ¿no? De buena fama. El que se mete a político, pues, se le mira como una persona ambiciosa, ¿verdad? Y sin embargo, la política es un instrumento para buscar bien común. Ahí tenemos su fuerza, digamos. Pero ocurre que hay un descrédito de la política. Y ese descrédito de la política, por ejemplo, el Papa lo refiere a la existencia de lo que él llama un insano populismo, ¿no? Nos encontramos con esto, con un insano populismo, es decir, con una forma de utilizar la política como una forma de manipulación de la conciencia colectiva, un acrecentamiento de las inclinaciones más bajas y egoístas de algunos sectores, ¿verdad? Eso dice el Papa, ¿no? Formas autoritarias de ejercer el poder, formas demagógicas de ejercer el poder, ¿no? Cuando la política se usa como un instrumento para manipular en función de intereses particulares, para manipular la conciencia colectiva, entonces rebajamos el peso de lo que es o lo que debería ser realmente la política, ¿no? Los populismos que aquí en Estados Unidos, por ejemplo, esa forma de hacer política generando miedo a la gente, por ejemplo, el miedo al emigrante, ¿verdad? Eso es un poco es una forma de populismo, digamos, porque se está remitiendo como al miedo de que el extranjero es un peligro y una amenaza para el nacional. Es decir, fomentar eso desde la política es un populismo en el sentido que responde a ciertas tendencias, como dice el Papa aquí, a inclinaciones bajas y egoístas que se exacerban, que se acrecientan en la colectividad. Es una forma de rebajar, digamos, el peso de la política, de desacreditar la política. También existe lo que el Papa llama la mezquindad inmediatista, ¿no? Y que consiste en responder a las exigencias populares en orden a garantizarse votos y aprobación o aprobación, pero sin avanzar en la solución de los problemas estructurales más importantes que sufre la gente, como es la exclusión social y es la pobreza, ¿no? Siempre el político está pensando en que el ciudadano le representa un voto y trata de ganarse ese voto, pero haciendo promesas, ¿verdad? Por eso es que hay que tener mucho cuidado con las apariencias y con las promesas. El ciudadano tiene que tener cuidado, no dejarse embaucar por promesas, ni por apariencias, ¿verdad? Porque generalmente los políticos, a esto le llama el Papa mezquindad inmediatista, lo que le interesa es la rentabilidad, el voto, pero no toma ese mismo esfuerzo para solucionar los problemas principales de la población. Léase desempleo, léase problemas de salud, léase salarios bajos, léase vivienda, es decir,
no se hace el esfuerzo serio y real por resolver esos problemas, sino que se está más atento a adquirir votos y para eso recurren a lo que se llaman medidas asistencialistas, ¿verdad? Se les da una ayuda económica, se les da unos víveres, pero creen que con eso se está resolviendo el problema de la gente. El problema de la gente es el problema del empleo. Dice el Papa más adelante acá, que la mejor política social es la política de crear empleos dignos y con salarios justos, ¿verdad? Si la gente tuviese eso asegurado, un trabajo y un salario que le ayuda a satisfacer las necesidades básicas y que le ayuda a desarrollarse humanamente, bueno, si eso hubiese, no habría necesidad de estas formas asistencialistas que en el fondo, como decimos, están más bien ocupadas de atraer votos y de ahí la medida asistencialista. De los políticos se espera que trabajen por soluciones estructurales, no por dar una ayuda asistencialista, que pueden ser legítimas esas ayudas en la medida en que son urgentes, pero no constituyamos en eso la política ya o la forma de desarrollar la política en un municipio, en un país. Bueno, entonces, esta es una especie de constatación, ¿no? El Papa constata que hay un descrédito de la política, y eso pues no solo el Papa, basta con que miremos con alguna atención nuestro entorno y nos damos cuenta que efectivamente existe ese descrédito, ¿no? Que no se cree en la política, que la política ha generado desconfianza, digamos, por sus formas de manipulación, por su forma de instrumentalización, por la forma de jugar con las necesidades del pueblo. En segundo lugar, el Papa también habla no solo de un descrédito, sino de un debilitamiento de la política, ¿no? ¿Y en qué consiste eso del debilitamiento de la política? Bueno, que hay otros poderes más fuertes que la política que terminan configurando, digamos, los lineamientos de cómo conducir al Estado, de cómo conducir una sociedad. Por ejemplo, se habla de lo económico del poder económico y del poder mediático como dos formas de poder que inciden, digamos, en la conducción de la política en función de intereses grupales, digamos, o sectoriales, ¿verdad? Y no en función de la colectividad. Es cuando hablamos de que hay más mercado que Estado, ¿no? Saben que dos instancias importantes, digamos, en la convivencia social, no las únicas, pero dos importantes son el Estado, ¿verdad? Y el mercado. Pero en este mundo donde predomina, digamos, una visión del mercado como que si fuese la panacea para todos los problemas, la solución para todos los problemas, cuando en realidad los frutos del mercado más bien son o es inequidad, es exclusión, es expoliación, es depredación, ¿verdad? Entonces se requiere que haya un Estado fuerte, con instituciones fuertes, que controlen, digamos, los abusos o injusticias del mercado. Pero en la actualidad parece que el mercado es más fuerte que el Estado y que el Estado termina subordinándose al mercado. Eso le llama el Papa debilitamiento de la política, ¿no? Pero no solo eso, también el debilitamiento de la política se da cuando la política, dice el Papa Francisco, se convierte en un instrumento de conservación, de estancamiento y no en un medio de transformación social, que eso es lo que se debería de esperar de la política, ¿no? Que la política se constituyese en fuerza de transformación social, pero no suele ser así. Más bien, la política queda como un instrumento que legitima el status quo, que legitima el orden, entre comillas, establecido, ¿verdad? Pero que no genera cambios ni transformaciones sociales. Bueno, a eso el Papa le llama debilitamiento de la política, que es otra constatación que él hace en el sentido de ir corrigiendo o de ir dándole un nuevo sentido a la política. En tercer lugar, el Papa dice, bueno, es cierto que hay un descrédito de la política, es cierto que hay un debilitamiento de la política, pero eso no quiere decir que debemos desatendernos de la política, ¿no?
Eso no quiere decir que debemos de despolitizarnos, ¿verdad? Como a veces nos han sugerido. O creer que aquel que dice que no es político partidario es el mejor político. No. Hay una frase muy iluminadora en este sentido, ¿no? Todo es político, aunque lo político no lo es todo, ¿verdad? Pero todo tiene una dimensión política. La aparente neutralidad es una forma de estar haciendo política, ¿no? Por eso el Papa dice, bueno, sí, hay descrédito, hay debilitamiento, pero eso no quiere decir que debemos desatendernos. Eso no quiere decir que no es necesaria la política. No, hay necesidad de la política. El mundo no puede funcionar sin la política, ¿no? Por tanto, hay que buscar, por supuesto, no cualquier política. No la política de la corrupción, no la política de la mezquindad inmediatista. Por supuesto que no es esa, ¿no? No es esa la política que necesitamos. De esa política sabemos que ha hecho mucho mal. Necesitamos de una recta política, ¿no? Necesitamos de una política que, bueno, el Papa aquí iba a mencionar, la política ética como una propuesta para alcanzar ese gran objetivo de la fraternidad universal, de la solidaridad globalizada, de la amistad social, tan necesaria en este mundo, ¿no? Bueno, por tanto, el camino hacia la fraternidad universal pasa y supone una buena política, ¿verdad? Pasa y supone una buena política. Bueno, viene el tercer punto, pero ya el tiempo de esta sesión se me ha acabado, ¿no? Pero el tercer punto es la propuesta, ¿no? Donde vamos a detenernos un poco. Si hay descrédito de la política, si hay debilitamiento de la política, ¿qué clase de política y de políticos necesitamos? Bueno, ese va a ser el tema de la siguiente sesión. De momento, quiero agradecerles el tiempo que ustedes dedican a ver este video, a escuchar sobre estos temas. Acuérdense que la idea de estos videos es estimularlos a ustedes a ir a la lectura del texto. No sustituyen, estas reflexiones no sustituyen la lectura, ¿no? Simplemente quieren animarlos a que lean el texto y que, sobre todo, vayamos viendo la forma de poner en práctica estas ideas que quieren transformar nuestra sociedad. Les recuerdo que si tienen la voluntad y el deseo de suscribirse al canal, pues yo voy a estar contento, ¿no? Si ustedes hacen eso. Y agradecido, por supuesto. Por una civilización que humanice. Nos vemos, nos escuchamos en la próxima. Hasta entonces.